El arte de criar hijos piadosos. Sabiduría bíblica para los padres modernos. Prácticamente todos los padres conocen ese sentimiento de duda que a veces surge en el silencio de la noche, cuando los niños ya duermen, o en el ajetreo de una cocina ruidosa. En esos momentos uno se pregunta involuntariamente, ¿estoy haciendo todo bien? El mundo moderno, desbordado de información y diversas opiniones, ejerce una presión colosal sobre los padres. Redes sociales, blogs, sistemas educativos, amigos y familiares, todos ofrecen innumerables estrategias de crianza. En este ruido informativo, muchos padres cristianos buscan algo más profundo y eterno. Su objetivo no es simplemente criar buenos hijos, sino educar a personas piadosas que conozcan a Jesús, sigan la verdad, muestren amor y se mantengan firmes en la fe. Aspiran a transmitir a sus hijos no solo una fe heredada, sino una fe viva. Educar hijos piadosos no se trata de crear una familia perfecta o seguir una fórmula infalible. Se trata, ante todo, de arraigar los valores familiares en la sabiduría eterna de la palabra de Dios. La Biblia no es simplemente una colección de reglas anticuadas, sino la voz viva de Dios, quien creó a los niños y los confió a sus padres. Las Sagradas Escrituras contienen la sabiduría necesaria no solo para los servicios dominicales o las oraciones vespertinas, sino también para la vida cotidiana, para superar rabietas, tener conversaciones nocturnas, tomar decisiones sobre la elección de escuelas, amigos y métodos de crianza. La Biblia ayuda a vivir tanto los días tranquilos como las grandes victorias, ofreciendo una guía que combina profundidad espiritual y aplicabilidad práctica. La paternidad no es una casualidad, sino un llamado. Cada padre ha sido elegido para sus hijos. Dios conocía sus fortalezas y debilidades, el tiempo y el lugar de su crecimiento, y los dotó de todo lo necesario para criarlos en circunstancias específicas. Es importante recordar que los padres no están solos en este camino. Los acompaña un padre que es el modelo de la paternidad ideal, que educa con amor, guía con sabiduría y nunca deja de cuidar a sus hijos. Este mismo Dios está dispuesto a guiar, fortalecer y dar valor a los padres a quienes se les ha confiado la crianza de los hijos. No se trata de añadir más preocupaciones a los padres, sino de cambiar su perspectiva sobre la crianza, viéndola no solo como una obligación, sino como una misión de discipulado, orientada de lo temporal a lo eterno. Tarde o temprano, los juguetes se guardarán, las habitaciones infantiles quedarán vacías y los hijos comenzarán su propio camino en el mundo. Y entonces quedará claro qué se sembró en sus corazones, las verdades que asimilaron, el amor que recibieron y la fe que vieron en sus padres. Esto es lo que tendrá importancia en la eternidad. Por lo tanto, si los padres desean criar hijos que reflejen a Cristo en el mundo, es necesario recurrir a las Sagradas Escrituras para aprender cómo educar no solo a niños obedientes, sino a niños piadosos, cuya vida irradie la luz de Jesús. Es un trabajo difícil, pero sagrado, que comienza con el estudio de la palabra de Dios y una oración sincera. Señor, enséñanos a ser padres como tú. ¿Cómo criar hijos piadosos? Primero, en la base de todo está el conocimiento personal de Dios. Antes de guiar a los niños por el camino de la fe, los padres deben volverse hacia sí mismos, examinar las profundidades de su propio corazón y fortalecer su conexión con el Todopoderoso. Es imposible llevar a un niño a un lugar donde el propio padre no desea estar. La piedra angular de una crianza piadosa no es seguir un horario rígido,
la observancia impecable de rituales o incluso un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino una relación personal y sincera con Jesucristo. Es aquí donde comienza la verdadera crianza. En el libro de Proverbios 1:7 se dice: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». No se trata de un miedo animal a Dios, sino de una profunda reverencia, adoración y reconocimiento de su papel central en la vida. Los niños no necesitan solo padres que conozcan las respuestas correctas a las preguntas cristianas, sino aquellos que vivan de acuerdo con esas respuestas, que adoren a Dios en el ajetreo diario, que se arrepientan sinceramente de sus errores y que pongan la presencia de Dios por encima de todo, incluso cuando la vida está llena de preocupaciones. ¿Qué ven los hijos al mirar a sus padres? Dependencia de Dios, recurrir a Él en la debilidad, gratitud en las dificultades. ¿O acaso observan una fe separada de la vida real, algo que solo se manifiesta los domingos y no influye en las decisiones, palabras y acciones? Es importante comprender que la vida de los padres es la primera Biblia que lee un niño. Él observa la reacción al estrés, cómo se habla de los demás, cómo se trata al cónyuge y cómo se manejan las decepciones. Si los hijos ven un amor profundo, sincero y vivo por Jesús, no la perfección, sino la autenticidad, comprenderán que seguir a Dios no es solo una religión, sino una relación personal. Esta responsabilidad no puede delegarse en otros. Se puede llevar a los hijos a la iglesia, enviarlos a una escuela cristiana e involucrarlos en grupos juveniles, pero nada reemplazará la fuerza de un padre que se comunica a solas con Dios. Para que los hijos aprendan a escuchar la voz de Dios, primero deben escuchar su eco en la vida de sus padres. Esto no significa que deban ser biblistas o conocer todas las respuestas. Lo importante es caminar al ritmo del Espíritu Santo para que los hijos vean el anhelo de Dios. No hay que preocuparse si las oraciones parecen desordenadas o si no se tienen todas las respuestas. Lo principal es que los hijos vean cómo los padres confían diariamente en Jesús, para que sepan a dónde correr cuando el mundo se desmorona a su alrededor. Empiece por usted mismo. Antes de enseñar a sus hijos a orar, ore usted. Antes de llamarlos a la obediencia a Dios, someta su vida a Él. Que el hogar se convierta en un lugar donde la base de todo no sea la perfección, sino la presencia de Dios. Segundo, enseñanza diligente y hacer de la palabra de Dios un estilo de vida. Enseñar la fe a los niños a menudo se presenta como una serie de lecciones, con una Biblia infantil y la memorización de versículos. Sin embargo, el plan de discipulado de Dios es mucho más profundo y está estrechamente entrelazado con la vida cotidiana. En Deuteronomio 6:7, Dios dice a su pueblo: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Esto es un discipulado intencional, diario y basado en relaciones personales. No se trata solo de instrucciones estructuradas, sino también de hablar de Dios durante el desayuno, de camino a la escuela, al educar, consolar y celebrar. Es necesario entrelazar la verdad de Dios en el ritmo de la vida familiar, para que los niños crezcan con la comprensión de que la fe no es solo una categoría, sino una forma de vida. Es importante crear un espacio para preguntas, conversaciones y honestidad. No hay que temer las preguntas difíciles que puedan hacer los hijos. Cuando expresen dudas o confusión, no los reprima, sino escúchelos y diríjalos a las Escrituras.
mostrando que la palabra de Dios es capaz de responder a su curiosidad. Es importante educar a los hijos para que piensen bíblicamente, no solo para que reciten versículos. Esto sucede cuando la palabra se convierte en parte de la conversación diaria y no solo en una instrucción religiosa. Que la palabra de Dios sea lo que los niños vean, oigan y sientan en su hogar. Deje la Biblia abierta, escriba versículos en el refrigerador y comparta lo que Dios enseña. Incorpore las Escrituras en el proceso de crianza no como un castigo, sino como una corrección del corazón. Haga de la adoración parte del ambiente, canten juntos, aunque no afinen, pongan música de alabanza y llenen el hogar con los sonidos y las verdades del cielo. El objetivo no es solo que los niños conozcan la Biblia, sino que la amen, la valoren y confíen en ella. Esto comienza cuando lo ven en sus padres. No es necesario ser un maestro perfecto, basta con estar presente. La coherencia es más importante que la elocuencia. Continúe apareciendo, diciendo la verdad y señalando a Jesús a los niños, no solo con palabras, sino también con la vida. Cuando la palabra de Dios se convierte no solo en lo que oyen, sino también en lo que ven en la vida de sus padres, comienza a echar raíces en sus corazones. Disciplina y gracia, un equilibrio entre la verdad y el amor. La crianza sin disciplina es comparable a un barco sin timón, mientras que la disciplina sin gracia es como navegar en una tormenta sin vela. Para criar hijos piadosos se necesita un equilibrio entre la verdad y el amor, la corrección y la compasión, los límites y el perdón. La Biblia no evade el tema de la disciplina, enfatizando su importancia como manifestación de amor y herramienta para educar el corazón, y no simplemente para controlar el comportamiento. Es fácil caer en los extremos, la severidad excesiva o la evitación total de la disciplina. Sin embargo, la disciplina piadosa no debe aplastar el espíritu, pero tampoco ignorar la desobediencia, llamando al niño a crecer y señalando a Jesús. La gracia juega un papel clave, recordando que los errores no definen la identidad y que la misericordia de Dios es siempre mayor. La disciplina, ejercida con gracia, refleja el corazón del Padre, firme en la verdad y rico en amor. La tarea de los padres no consiste solo en corregir las acciones, sino también en llegar a los corazones de los hijos. La disciplina debe estar dirigida a ayudarles a ver las consecuencias del pecado y la belleza de la restauración. Esto requiere paciencia, oración y humildad. Es importante transmitir al niño que el amor hace que no se permita cierto comportamiento, para luego abrazarlo, recordarle su valor y orar junto a él. No hay que temer la disciplina, pero siempre se debe recordar la gracia, que transforma la corrección en discipulado. En las manos de un padre amoroso, incluso la disciplina se convierte en una puerta hacia una relación más profunda. Oración por los hijos, el poder de la intercesión. La oración es un don precioso que los padres pueden ofrecer a sus hijos. Es capaz de proteger del dolor, guiar en la toma de decisiones y acompañar en cada paso. La oración penetra en el futuro, rodea los corazones y mueve los cielos por el bien de los hijos. El apóstol Pablo exhorta a la oración incesante, destacando su poder e influencia. Nunca se debe subestimar lo que sucede cuando un padre se arrodilla en oración. Muchas victorias espirituales en la vida de un hijo son el resultado de la lucha por él en un lugar secreto. Se debe orar temprano, con frecuencia y de manera específica, rodeando a los hijos con oración incluso antes de que despierten. Hay que orar por sus amistades, decisiones, pureza,
autodefinición y llamado, pidiendo a Dios que se les revele, que hable a sus corazones, que los rodee de influencias piadosas, que proteja sus mentes de la mentira y sus corazones del endurecimiento. Es importante no solo orar por los hijos, sino también con ellos, para que escuchen una voz que invoca a Dios en su nombre y vean que la oración no es solo un medio para emergencias, sino el latido del corazón de una relación con el Padre. Es necesario enseñarles a orar en situaciones cotidianas, modelando una vida de comunicación constante con Dios. No hay que desesperarse si las oraciones parecen débiles o llenas de lágrimas. Dios escucha cada palabra y honra cada susurro. Cada oración que brota del corazón de un padre tiene valor. Se debe orar no con la propia fuerza, sino en acuerdo con las promesas de Dios, interponiéndose con la autoridad de los cielos e intercediendo con confianza en el amor de Dios y sus buenos planes para los hijos. Es necesario seguir orando, incluso si los resultados no son visibles de inmediato, continuando sembrando semillas en oración. Algunas respuestas llegarán rápidamente, otras tardarán años, pero cada oración crea algo eterno, moldea el futuro y educa a los hijos no solo con palabras, sino también con adoración. En momentos de impotencia, desánimo y desconocimiento de qué hacer, la oración se convierte en la herramienta más poderosa disponible para los padres para proteger y guiar a sus hijos, protegiendo la mente del niño, resguardando de la influencia del mundo exterior. Los niños modernos crecen en un entorno que impacta continuamente su conciencia, transmitiendo mensajes tanto explícitos como ocultos, desde programas de televisión hasta videos cortos, desde la vida escolar hasta las redes sociales. Se enfrentan a un torrente de opiniones que definen normas, límites aceptables y valores verdaderos. Por lo tanto, la tarea de los padres que buscan criar hijos piadosos es proteger su mente. En la carta a los Romanos 12:2 se encuentra una clara instrucción: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo intenta constantemente convertir a los niños en consumidores, escépticos, personas que se valoran por me gusta y seguidores. Sin embargo, la palabra de Dios los transforma en portadores de la verdad, constructores del reino que reflejan la imagen de Cristo. Esta transformación comienza con la mente. En la carta a los Filipenses 4:8 se ofrece una guía para la reflexión. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es solo un versículo para memorizar, sino un filtro a través del cual se deben evaluar los programas de televisión, la música, las interacciones y las figuras de autoridad en Internet. Es importante entender que proteger no significa aislar, sino preparar. Es imposible proteger a los hijos de todo el mundo exterior, controlar cada pantalla, conversación o encuentro. Sin embargo, los padres pueden enseñarles a distinguir la verdad de la mentira, a pensar de acuerdo con los principios bíblicos, a evaluar la información a través de la lente de las Escrituras y a discernir lo que agrada a Dios. Esto comienza con la creación de un hogar donde se valora la verdad. La piedad es la norma, y los niños pueden hablar abiertamente sobre sus impresiones y experiencias. En lugar de prohibiciones, se debe fomentar el diálogo abierto. Si un niño muestra interés en cuestiones culturales o se siente confundido por algo que vio en Internet, es necesario escucharlo, no entrar en pánico y dirigirlo a la palabra de Dios. Se le debe enseñar a comparar cada mensaje con los mandamientos de Dios.
Es importante recordar que la atmósfera en el hogar forma las expectativas del niño. Si los padres son descuidados con sus preferencias mediáticas, será difícil enseñar a los hijos a ser selectivos. Es necesario dar el ejemplo, cuidar los propios ojos y oídos, expresar la opinión cuando algo contradice la verdad de Dios. Los niños deben ver que la pureza y la santidad no son solo reglas, sino una protección para el alma. A medida que crecen, se debe dar a los hijos más autonomía, pero con orientación. Hay que enseñarles a establecer límites personales, a rechazar contenido o interacciones que contaminen su espíritu y a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Tarde o temprano tendrán que tomar decisiones por sí mismos y lo que se haya inculcado en su mente determinará sus elecciones futuras. Cultivando la identidad, ayudando a los niños a entenderse a sí mismos en Cristo. En un mundo donde predominan la imagen, la influencia y las etiquetas, se insta constantemente a los niños a definirse a sí mismos. Si los padres no les ayudan a comprender su identidad en Cristo, el mundo les impondrá fácilmente la suya, la cual no corresponderá a la verdad. En 1 Pedro 2:9 se proclama: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Esta es la verdad sobre cada niño. Independientemente de la opinión de los demás, no son accidentales ni erróneos. Son conocidos, amados y escogidos por Dios. Es importante que los niños escuchen esto regularmente de sus padres. El Salmo 138 nos revela la maravilla de la creación de nuestros hijos, recordándonos su singularidad y valor. Sin embargo, a medida que crecen, a menudo se enfrentan a la inseguridad, la comparación con los demás y las dudas, alimentadas por las redes sociales y la dinámica de las relaciones. La tarea de los padres es devolverles la comprensión de la verdad, que comienza con el poder de las palabras. Las palabras que pronuncian los padres moldean la autopercepción del niño. Es crucial preguntarse, ¿qué escuchan más a menudo los niños? Afirmaciones sobre su inteligencia, bondad y que son especiales, o críticas. La disciplina es necesaria, pero el fundamento es la conciencia de su propio valor. El niño debe saber quién es antes de entender lo que debe hacer. Es esencial hablarles de su propósito, de que son hijos de Dios, llamados a un fin específico, que los errores no definen su esencia y que el amor hacia ellos es incondicional. Es importante que estas palabras resuenen más fuerte que las mentiras impuestas por la cultura moderna. Es vital familiarizar a los niños con versículos bíblicos que enfaticen su valor y vocación, haciendo de esto una parte de las conversaciones familiares, permitiéndoles ver su historia a través de los ojos de Dios, no solo como miembros de la familia, sino como parte de su reino. Las crisis de identidad son inevitables, y en esos momentos es importante mantener la calma y estar cerca, recordándoles que las emociones son reales, pero no determinan la verdad. La palabra de Dios sirve como ancla, e incluso cuando los sentimientos son volátiles, la identidad del niño no depende de la popularidad, los éxitos o los logros, sino que se basa en la fe en Cristo. Es fundamental ayudarles a comprender que no son lo que el mundo dice de ellos, sino lo que Dios los llama a ser. Cuando un niño comprende su identidad en Cristo, es difícil de conmover, no buscará aprobación en lugares inapropiados, sino que seguirá su camino con confianza, sabiendo que pertenece no solo a su familia, sino al Rey de Reyes. Educar un corazón de servicio significa enseñar a los niños a vivir para los demás,
En un mundo donde el egoísmo prevalece, Jesús llama al servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Estos son los principios del reino al que pertenecemos. Enseñar a los niños a servir y a anteponer los intereses de los demás a los suyos es una de las tareas más valiosas. Es importante que esto no provenga de un sentido del deber, sino del amor. No estamos criando simplemente personas exitosas y autosuficientes, sino discípulos de Cristo, que se distinguen por la humildad, la compasión y la generosidad. La epístola a los Filipenses 2, 3, 4 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud no surge por sí sola, debe ser cultivada y educada. Los niños aprenden observando lo que valoran sus padres. Es importante preguntarse: ¿qué elogiamos en nuestros hogares, los logros o el carácter? ¿Nos alegramos más por las buenas notas y las victorias deportivas? ¿O por los momentos en que los niños muestran bondad, compasión y amor desinteresado? ¿Cómo inculcar en los niños un amor sincero por los demás? Fomenta en ellos la generosidad de espíritu, alegrándote de su disposición a compartir, apoyar y ayudar desinteresadamente. Pero no te limites a las palabras. Sé un ejemplo. Deja que los niños vean cómo sirves a los demás no por obligación, sino por el dictado del corazón. Involúcralos en esto. Llévalos contigo cuando entregues comida a los necesitados. Ayúdalos a escribir tarjetas de ánimo a amigos o a orar por los que sufren. La participación regular de toda la familia en estas actividades dejará una huella imborrable en sus corazones, mucho más profunda que cualquier instrucción. Incluso los pequeños detalles cotidianos pueden convertirse en lecciones de bondad. Ayudar a un hermano o hermana a limpiar, ceder un asiento a un amigo, tratar con amabilidad a alguien solo. Todo esto son semillas de servicio. No las subestimes. Riégalas con aprobación y elogios, pero evita la alabanza excesiva o recompensar cada buena acción. Enséñales a servir por amor, no para recibir aplausos. Subraya que incluso Jesús, el Rey del Cielo, lavó los pies de sus discípulos y que la grandeza en el reino de Dios a menudo se manifiesta en actos de amor humildes e imperceptibles. En un mundo donde se les enseña a ser los primeros, enséñales la alegría de ser los últimos. En un mundo donde se les anima a ser visibles, muéstrales el poder de la fidelidad invisible. Porque el corazón de un siervo no es débil, es semejante al de Cristo, y esto los distinguirá de la mejor manera. A medida que los niños crecen, confía en Dios. Los primeros años de la paternidad son un tiempo de cuidado constante. Abrochas los cinturones de seguridad, atas los cordones, tomas cada decisión. Pero con la edad de los hijos, tu papel cambia gradualmente del control a la tutoría, de la retención a la liberación. Y quizás lo más difícil de criar hijos piadosos es preparar tu corazón para dejarlos ir, confiando en Dios en su crecimiento. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no es una garantía de un resultado perfecto, sino una promesa. Lo que siembras con fe, Dios lo usa. Tu enseñanza, tus oraciones, tu ejemplo, todo importa. Y un día, cuando tomen su propio camino, esas semillas seguirán germinando. El Salmo 127:4 pinta una hermosa imagen, como flechas en manos de un guerrero.
Así son los hijos de la juventud. Las flechas no están destinadas a quedarse en el carcaj. Deben volar, y eso significa que tu tarea no es solo proteger y guiar, sino también apuntar, soltar y confiar. Este proceso de dejar ir no ocurre instantáneamente. Comienza con la concesión gradual de mayor responsabilidad, más espacio para la toma de decisiones, más espacio para superar dificultades por sí mismos. Puede dar miedo observar a tu hijo cometer errores o enfrentarse a elecciones difíciles sin intervenir para solucionarlo todo. Es una prueba de fe para cada padre, pero también es el terreno donde crece la madurez. Enséñales a escuchar la voz de Dios, para que, cuando tú no estés cerca, ellos sigan siguiéndole. Ayúdales a formar sus propias convicciones, y no simplemente a seguir reglas, para que puedan mantenerse firmes, incluso cuando la cultura ejerza presión. Anímales a abrazar su fe, a luchar con las preguntas y a caminar con Jesús no porque tú lo dijiste, sino porque ellos mismos le han visto. Llega un momento en que los hijos abandonan el nido parental, yendo a la escuela, al trabajo o a la vida independiente. En este emocionante período es importante soltarlos con una bendición, expresando fe en la protección omnipotente de Dios, que supera cualquier capacidad humana. Es necesario recordarles la presencia inmutable de Dios en sus vidas. Esta etapa viene acompañada de un amplio espectro de emociones: orgullo por sus logros, ansiedad por el futuro, esperanza de lo mejor, tristeza por la separación y alegría por su madurez. Sin embargo, a pesar de todos estos sentimientos, el conocimiento del amor ilimitado de Dios por tu hijo trae paz. Él tiene planes maravillosos para ellos. Él es un padre fiel que completará lo que ha comenzado. Al soltar a los hijos, los padres no pierden su influencia, sino que solo cambian la forma en que se manifiesta. Siempre seguirán siendo padres, pero ahora sus oraciones, sabiduría y apoyo se expresarán de una nueva manera. Es importante seguir apoyándolos, dirigiéndolos a Jesucristo y creyendo que el mismo Dios que fue fiel en su niñez seguirá siendo fiel en su vida adulta. Al entregar a los hijos en las manos de Dios, los padres no los pierden, sino que confían en aquel que originalmente escribió su historia. La crianza piadosa no es una fórmula memorizada, sino un viaje fascinante. Si has llegado a esta etapa, acepta esta verdad de todo corazón. Criar hijos piadosos no significa ser un padre perfecto, sino ser fiel a tus principios. No se trata de dominar todas las técnicas parentales o de hacer siempre lo correcto, sino de seguir a Dios diariamente, confiándole a tus hijos y apoyándote en su fuerza en tus debilidades. En este camino, no siempre habrá respuestas para todas las preguntas. Son inevitables los errores y los momentos de sobrecarga, de sentirse incompetente y agotado. Pero si te aferras a Jesús, permaneces en su palabra y demuestras humildad y amor, estarás realizando una obra santa. La paternidad es tierra sagrada, donde cada momento, un cambio de pañal, una oración antes de dormir, una conversación difícil o una risa alegre, siembra semillas para la eternidad. Estas semillas no siempre son visibles para el mundo, pero Dios las ve claramente. Los padres moldean almas, crean un legado y crían flechas que serán lanzadas a un mundo que necesita desesperadamente verdad, luz y esperanza. Que la Biblia siga siendo tu guía, el Espíritu Santo tu maestro y la oración tu fuerza. No compares tu camino con el de otros, porque Dios no te dio a estos hijos por casualidad. Él sabía lo que hacía cuando te los confió. No te desanimes, incluso si parece que nada funciona. Si tu hijo se ha desviado
o los resultados parecen insignificantes. Dios actúa de manera invisible. Su palabra nunca regresa vacía. Sus promesas son verdaderas y su amor por tu Hijo es más profundo que el tuyo. Sigue adelante, apóyalos y guíalos hacia Jesús con tus palabras, tu ejemplo y tu amor. No estás solo en la crianza de tus hijos, porque el Dios del universo camina a tu lado. Al guiar a tus hijos a conocer y amar a Dios, crea en tu hogar una atmósfera de fe viva, no solo de sermones, donde reine la gracia, la verdad se diga con amor, y Cristo no sea solo parte de la vida, sino su centro. En última instancia, el éxito no se medirá por trofeos, becas o logros, sino por corazones vueltos a Dios. Esto, queridos padres, es el legado al que vale la pena dedicar la vida. Sigan adelante, sigan confiando. Dios está con ustedes y quizás sus mejores momentos como padres aún estén por venir.